Leyentes, bienvenidos. El día de hoy, que coincide casi con el Día del Niño, quiero hablarles de un autor que es un autor que yo creo que niños, jóvenes y adultos debemos de leer alguna vez en la vida. Y por supuesto que les hablo de Michael Ende, que es un autor que a mí me encanta, que es reconocido como un gran autor juvenil, infantil, pero que también escribió para adultos, alemán, que nace en 1925 y muere en 1995. Su nombre completo fue Michael Andrea Helmut Ende, ¿sí? Y él escribió Momo, Historia Interminable, entre otras muchos libros que saben que a mí me encantan. Acabo de leer Momo y estoy fascinada con el libro. Pero bueno, vamos a ver un poco de la historia de Michael Ende. Michael Ende era alemán. Su padre era pintor surrealista. Imagínense, pintor surrealista en 1925. Entonces le tocó crecer en un mundo muy bohemio, muy de imaginación, con cosas fuera de lo tradicional. Él hasta llegó a formar parte de un grupo, porque pues nace en Alemania, imagínense la época antinazi, pero desgraciadamente es forzado a formar parte del ejército alemán. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, su familia se muda a Múnich, donde él entra a una escuela de interpretación. Entonces imagínense, en la escuela de interpretación, aunado con todo ese ambiente de imaginación con el que él vivió, entonces él empieza a crear estas historias. Él decide que va a escribir, pero empieza a escribir de cualquier cosa que le dé dinero. Crítico de cine, hacía obras de teatro que nadie le quería representar porque eran muy modernas, con mucha imaginación. Y tomemos en cuenta que en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, viene una fase en Europa, sobre todo en Alemania, del realismo. O sea, decían que había que leer cosas reales, que había que vivir, poner los pies en el suelo, y que toda lectura que no llevara a ese fin era perder el tiempo. Y él con sus relatos infantiles, que empieza en 1950, entonces, bueno, fue guionista de cabaret, de obras de cabaret, fue actor, les digo, le hizo de todo con tal de sobrevivir. Cuando se casa, se sale de Alemania y se va a vivir a Roma. Le publica su primer libro, que es Jim Button y Lucas el Maquinista. ¿De qué se trata este libro? Imagínense que Jim llega a vivir a una... Como isla, yo no lo he leído reseñas, cabe aclarar, que llega a vivir en una isla donde que llegue una persona más o sea, ya no cabe ni una persona más. Y decide irse a recorrer el mundo con su amigo Lucas, que es un maquinista. Entonces esta obra sale y al año siguiente saca un premio en mismo Alemania. Entonces él empieza a ver que sí se puede dedicar a escribir estas historias fantásticas que tanto le gustan. 2 años después saca la segunda parte de este libro, que es Jim Button y los 13 salvajes. Y ya será hasta la década de los 70 cuando publica este libro, que es una preciosidad, Momo. Pero tenía mucho miedo de criticarlo, porque es una crítica social de cómo manejamos el tiempo. Ahorita vamos a hablar de Momo, pero bueno, y una vez que sale Momo, en 79 publica La Historia Interminable, que saben que es mi libro favorito de toda la vida, del universo y lugares cercanos. Y ambas, tanto Momo como Historia Interminable, fueron llevados a la pantalla. La verdad es que yo de Momo he visto algunas imágenes en YouTube. No me gusta la interpretación que hicieron a la pantalla, pero a él, al que no le gustó, fue Historia Interminable, que Historia Interminable, para mí Historia sin fin es una película que todo el mundo que tiene que ver. Si no has visto Historia sin fin, si no has leído Historia Interminable, no has vivido, o sea, así. Pero a él no le gustó, tanto así que pidió que lo quitaran de los créditos, diciendo que no reflejaba el libro. Y bueno, sí, lo único que yo les puedo decir es que lo que pasa es que en la adaptación de la película nada más te pasan la mitad de la historia. Y hay una segunda película que no es tan buena, que es la segunda parte del libro. Entonces no sé si vaya por ahí, pero sé que a él no le gustó y dijo, no quiero ni que me relacionen con ese. Pero eso lo lanzó a la fama a nivel mundial. Ha sido traducido a muchísimos idiomas, ha vendido más de 45 millones de ejemplares de sus libros. Imagínense cuántos, 45 millones de ejemplares. Son un montón y más.
Es uno de los escritores emblema alemanes de literatura juvenil, tanto que a finales de los 90 se abre el Museo de Michael Ende en Múnich. Entonces, imagínense. Ahora, sus novelas tienen títulos, híjole, completamente raros. Ahorita les voy a leer algunas que yo no he leído, pero los títulos suenan. Vean, por ejemplo, en el 69 escribe en libros de los monicacos, que es un monicaco. En el 78, el tragasueños. En el 82, Jojo, historia de un saltimbanquín. El gogolori, el espejo del espejo, que ese es para adultos, ese es para adultos. Ahora, cosas curiosas del autor. Él no distinguía, él decía, yo no soy un autor infantil o juvenil, porque aún los adultos fuimos niños y nos podemos identificar. Entonces él decía que sus libros eran para todo el mundo. Y yo estoy completamente de acuerdo, porque si ustedes le leen estos libros, a los niños les van a encantar, pero nosotros como adultos captamos otro mensaje. Entonces es fenomenal sus libros. Es un autor que se dedicó a escribir sobre su amor a la literatura. Y eso lo vemos sobre todo en Historia Interminable, donde nos habla de un libro donde la idea es que tenemos que seguir leyendo para que siga habiendo literatura. Le encantaban las tortugas, tenía una colección de tortugas y son personajes frecuentes en sus libros. En específico, en Momo nos encontramos a Casiopea y en Historia Interminable a Moria, que es una tortuga muy grande, muy vieja, que habla así como lento, que se queda dormida, que es además fenomenal el personaje. Entonces, amaba muchísimo a las tortugas. Ahora, hablemos de los 2 libros de él que yo ya he leído y que me encantan. Primero, Momo. Momo es la historia de una niña, vean, aquí viene hasta el retrato. Además, esta edición está preciosa. Es por los 50 años de la publicación del libro, esta edición, donde es una niña que aparece de repente en una zona de una ciudad y pues no tiene papás, vive sola en uno como teatro abierto, viejo. Y pues los cercanos la adoptan, pero no va a vivir con nadie, sino ahí le adaptan una casa. Y era una niña que tenía una habilidad muy fuerte. Te escuchaba. Tú ibas y le platicabas de tus problemas y tú mismo empezabas, es que tengo este problema por esto, y si hago esto, y si no. Y, ay, Momo, qué bueno, ya vi cómo solucionarlo. Entonces todo el mundo hasta empezaban a decir, si tienes un problema, ve con Momo, ella te ayuda. Aunque lo que ella hacía era escuchar. Pero bueno, ese no es el mensaje principal de la novela. El mensaje principal de la novela es el tiempo, porque por ahí hay unos ladrones del tiempo que llegan y te dicen que tanto ahorras tu tiempo o lo desperdicias, porque pues, si no trabajas y no generas cosas productivas, estás desperdiciando el tiempo. Entonces, por eso les digo que es una crítica social de que hay veces que creemos que no hacer cosas productivas es tirar nuestro tiempo a la basura, desperdiciarlo. Sentarte a jugar. El día que yo me siento a jugar con mi nieto, no estoy desperdiciando el tiempo. Además de que estoy conviviendo con él, estamos creando recuerdos, tantas cosas. El día que te pones a leer un libro de fantasía, no un libro científico, no estás desperdiciando el tiempo. Te estás imaginando cosas. Entonces, ese es el mensaje tan fenomenal que a mí me encanta del libro, ¿sí? Y después, en Historia Interminable, que por aquí se los pongo porque, híjole, me van a matar, pero me fascina el libro, es mi libro preferido de la vida. Lo he leído en inglés, lo he leído en español, lo he escuchado en audiolibro, pero no lo tengo impreso. Sí. O sea, tache grandote para mí, porque voy a buscar una colección muy buena de ese libro impreso, porque ahorita que lo busqué no lo encontré impreso. O se lo presté a alguien y no tengo anotado, no sé, pero de que lo tengo que tener, lo tengo que tener. En Historia Interminable, para los que no hayan visto, y si no, vean la película Historia sin fin, o lean el libro, es mejor lean el libro. Se trata de un niño que perdió a su mamá y que en la escuela le hacen bullying, y que entra en una librería y encuentra un libro, y se queda leyendo el libro en la escuela hasta tarde. El libro, ahora sí que es un libro dentro de un libro, nos habla del mundo de fantasía. El mundo de fantasía donde viven todos aquellos seres que ha creado un autor en un cuento, en un libro, en un cuento de hadas, en una fábula, que viven en nuestra mente, que nosotros lo creamos cuando leemos. Pero como los niños no leen,
ese mundo de fantasía está desapareciendo porque la nada lo está destruyendo. ¿Por qué? Porque si no hay fantasía, no hay imaginación, ¿qué queda en la mente? Nada. Queda nada. Y entonces Atreyu, que es el niño dentro de este mundo de fantasía, que la reina de fantasía manda, porque tiene que encontrar a un niño humano fuera de los límites de fantasía, que quiera darle otro nombre. Con que le dé otro nombre a ella, fantasía se salva. ¿Sí? Entonces es toda una historia, hasta ahí les cuento para no spoilearlos, pero nos habla de eso exactamente. Si no seguimos leyendo, no vamos a imaginarnos cosas, no vamos a fantasearlas, no va a haber nuevos inventos, nuevas creaciones, nuevas tecnologías. Tenemos que imaginarnos las cosas a lo grande para después que alguien las haga. ¿Sí? Por eso el canal se llama Lee Imagina Sueña, por ese libro, y a mí me fascina su propuesta, y ahí demuestra su amor por la literatura y lo importante que era para él los mundos de fantasía, la literatura juvenil, la literatura infantil. ¿Y tú ya lo leíste? Si no lo has leído, léelo, por favor, lee algo de él, ve la película, por lo menos la de Historia sin fin, y luego me dices qué te parece. Si ya lo leíste, déjame aquí abajo qué opinas de la propuesta de este autor Michael Ende. Yo creo que es genial, se lo debemos de leer a los niños, pero también los adultos lo debemos de leer. Como siempre, hasta aquí llega este video. Si te gustó, ya sabes, dedito arriba. Si no te gustó, dedito abajo. Déjame tus comentarios, ya sea que te gustó o no te gustó. Si no te has suscrito al canal, ve y suscríbete, pero no se te olvide junto darle a la campanita, clic para que te enteres cuando yo suba nuevos videos. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?